que era como lo que extrañaba más, porque ella le había dicho que cuando ella era muy jovencita, cuando era niña, ella quería ser mamá. Ella se casó y dice que por el tiempo de ajuste ella ya no pudo ser mamá y luego vino ese problema que ella perdió su vista, pero en medio de todo eso que ella perdió su vista en su corazón, adentro ella siempre tenía ese deseo de ser madre. Entonces dice que cuando ella lo expresaba, le decían, pero ¿cómo tú vas a ser mamá y no puedes ver cómo la vas a cambiar? ¿Cómo te vas a dar cuenta que se va a caer? ¿Cómo te vas a dar cuenta que la niña está en peligro? Dice que venían todas las situaciones, pero estando ella en un lugar donde la estaban revisando, llegó una mamá que ella también era ciega, pero tenía su hijo y que oír al hijo cómo se expresaba de su mamá mientras se lo presentaba, eso le hizo el deseo de seguir siendo madre. Y dice que a los 50 años, imagínese, 50 años, así que si usted tiene menos, no ha perdido la esperanza. Yo, yo le digo, yo sigo siendo, ¿verdad? Sigo teniendo este vientre que da luz. Pues entonces, ella tiene a los 50 años su hija y ella decía que es tan hermoso el instinto de madre, que no importa si tú tienes ojos o no tienes ojos, el instinto de madre te lleva a ver más allá de lo que puedes ver con tus ojos físicos. Y este testimonio para mí era tan hermoso y tan comparado como nosotros vemos con los ojos espirituales. Y a veces, ¿verdad? Hay gente que ve con sus ojos físicos, pero no puede ver con sus ojos espirituales. Entonces, ella decía esa experiencia y todas esas excusas que ella se quitó porque ella también se decía, ¿qué pasa si ya tengo un hijo? Yo voy a ser mamá muy anciana, pero dice, esta experiencia ha sido tan linda de ella poder ser madre, este, y hablaba con relación a que ella dice, a veces nosotros perdemos el tiempo y pasamos, dice, más peleando, eh, haciendo cosas que no nos damos cuenta de los regalos que tenemos. Y, y, y ella dice que ella a veces en sus noches, ella se pregunta, ¿qué haría si yo tuviera un minuto de vista? Y ella empieza a contar los segundos y ella empieza a hablar de su esposo, cómo ella lo volvería a ver, cómo ella volvería a apreciar cada parte. Y dice, ¿y si tuviera 2 minutos? Y ella decía, si yo tuviera 2 minutos, dice, yo quisiera ver cómo entra la luz del día. Dice, y empieza a decir ella, si tuviera 3 minutos, dice, entonces correría a ver a todos mis hermanos, verlos, y empieza a hacer ese conteo de minutos de lo que ella aprovecharía para poder ver los colores y disfrutar el día. Y dice, y yo me quedaría nuevamente con esa experiencia de verlo esos segundos. Y ella se hacía, ¿verdad? Esa idea y también hablaba con relación a su hija, pero eran cosas tan lindas que a veces nosotros experimentamos de gratis,
todos los días, la bendición de poder ver, la bendición de poder ver a nuestros esposos, la bendición de poderlos abrazar. Y si no tienes esposo, tienes una hermana. Y si no tienes hermana, tienes una hija. Y si no tienes una hija, tienes nietos. Si no tienes nietos, tienes la luz del día. Si no tienes la luz del día, tienes las flores, tienes la casa, tienes tantos detalles por los que nosotros podemos ser agradecidos. Y nosotros nos preguntamos, mira, y yo te digo algo más hermoso. Y es que nosotros podemos ser agradecidos porque tenemos a un Dios que nos permite tener un corazón, ¿verdad? Salvo y ver diferente las cosas, verlas con agradecimiento, con mucho más razón. Nosotros tenemos que ser agradecidos y que tenemos que tener esa percepción, ese deseo, esa disponibilidad de ver como Jesús ve. Eso me encanta. Yo quiero ver como Jesús ve. Y los últimos días yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser llena de tu gozo, yo quiero ser llena de esa vida. Yo no me quiero gozar porque las cosas están bien, yo me quiero gozar porque tú estás en mí. Yo quiero, Señor, que la presencia tuya me inunde y pueda ver más allá de las circunstancias, pueda verte a ti en cada situación, pueda verte a ti, Señor, en cada conteo de mi vida, en cada minuto que nosotros podemos vivir. No sé cómo tú estás, pero mira, Jesús, míralo a través de tus ojos, mira lo que Él ve. Pero para ver a Jesús tenemos que pensar como Él. Tenemos que dejar que Él vive en nuestros corazones. Tú sabes que lo que en sí te da fortaleza es el gozo del Señor. Nosotros a veces estamos pensando tener fuerzas, sentirnos bien para tener el gozo del Señor. Yo nací en un hogar cristiano, así que a mí nunca, y nací en un ambiente que pues no iba a fiestas, no me dejaban bailar. Pero yo sí bailo en el Señor. Yo sí bailo en el Señor y me gozo, me alegro, me regocijo. Ahora que mi nuera está aquí, ella se ríe conmigo porque salgo con cualquier cosa, este, y lo disfruto. Aún para cocinar, aún para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios y hay que ver las cosas como que son ese regalo de Dios. Por eso, para que tú veas cómo ve el Señor, tenemos que tener hábitos. Dicen las personas, ¿cuántos tienen deseos? Y nos podemos preguntar, ¿cuánto nos ha transformado el Señor? ¿Cuál ha sido el cambio que has tenido? ¿Cuál ha sido el cambio que has experimentado en tu vida? ¿Cuál ha sido? Pueden ver las personas un cambio en ti, pueden ver tus hijos un cambio en ti, un cambio en el brillo de tus ojos, un cambio en tu manera de ser. Puede ver tu esposo, puede ver las personas que te rodean, donde quiera que vas. Pueden ver las personas ese cambio, ese corazón, ese sentir, ese palpitar de Jesús en ti. Porque a veces nosotros al principio de año nos ponemos muchos objetivos y pensamos y dicen que creo que el 40% de las personas dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro. Pero dice que es como
el 3% de las personas que escribe lo que quiere ver, que escribe lo que quiere hacer. Y es el 1% de las personas que se pone a serio a visualizar lo que quiere ver. Y dice, y la mayoría de las personas que lo hacen obtienen lo que han querido. Obtienen lo que han querido. Y, y en Beloved cada momento les estamos trayendo hábitos. Estamos trayendo lo que Dios quiere implementar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Estuvimos hablando al principio de hacer nuestro vision board y hemos venido hablándolo por años, ¿verdad? Hemos venido hablándolo por años de qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y en esos días hablábamos con Ingrid porque nos sentamos con las revistas, nos sentamos a cortar, nos sentamos a soñar. Pero yo le decía, pero ahora en mi perspectiva es diferente. Mi perspectiva se ha transformado. Veo más de lo que veía antes. Y con cada cosa le decía, mira esto. ¿Sabe por qué? Porque entre más pasamos la vida, menos tiempo tenemos aquí en la tierra para hacer y llevar a cabo el propósito de Dios. Me encantaba el mensaje del domingo. Si usted no lo ha visto, véalo. Hablaba de cuáles son las habilidades. Creo que Angeli lo vio porque ella siempre mira el mensaje. Las habilidades que Dios te da, ¿verdad? Y hablaba del propósito y cómo nosotros a veces nos enfocamos en las habilidades, pero perdemos el propósito. Y el Señor, la semana pasada, que estaba en ese retiro, que fue un retiro que yo le quiero decir que me transformó, porque qué lindo es entrar con gigantes. Yo vi así, ahí habían algunos gigantes, y qué lindo es ser motivados por gigantes, por personas que te retan, que te llevan a otros niveles de la gloria de Dios, que te llevan a otros niveles de la búsqueda de Dios. Y cuando nosotros entramos a ese deseo, y el Señor me decía, porque a veces nosotros nos conformamos con el trabajito, y cuando el trabajito nos hace falta, entonces ¿verdad? Sentimos, ay, que todo esto está yendo mal, que esto está pasando esto, que esta situación, y nos olvidamos del propósito, decía el mensaje. Nos olvidamos del propósito. Decía, José llegó a Egipto no por sus cualidades o no por sus talentos, sus dones, llegó por propósito. Cuando tú sabes que en la vida estás por propósito, por propósito. Y el Señor me decía, no es un pequeño grupo, no es una pequeña, ¿verdad? Una pequeña cosa, son las naciones, hija, son las naciones. El altar que levanta, las ventanas que abres, que yo te he puesto en tu corazón, porque esto viene por revelación. Y cuando la revelación de Dios te llega, para que tú hagas cosas que no has hecho antes, y vas en contra de tu humanidad, y vas en contra de tus deseos, y vas en contra aún de los obstáculos que tienes. Cuando
cuando el Señor te lleva y te abre. Y me decía, las ventanas de madrugada son ventanas de bendición, porque esas ventanas las usa el enemigo para traer destrucción, pero tú las usas para traer bendición. Los altares que levantas son altares que traen mi reino aquí a la tierra. No los veas como una cosita pequeña. El altar que tú levantas en tu casa, lo que tú haces en tu habitación, lo que tú levantas para Dios, no es algo pequeño, está tocando generaciones. Por eso, lo que José hacía, la actitud con que vivía, el, este, la verdad, el propósito que tenía era para una nación. Era para una nación que iba a impactar muchas naciones, y tú estás ahí donde Dios te hizo nacer con un propósito. Tú no solamente te estás levantando por tu problemita. A veces estamos tan enfrascados en el problemita, en el trabajito. Dios te quiere para algo más grande, pero para que veamos con los ojos de Dios. Esta misma mujer dice que ella pasó por coma, y en ese periodo de coma dice que ella vio cosas, y sabe qué es lo que pasa, que cuando tu vida no está bien con Dios y Dios te llama, tú quisieras volver para poderle decir a las personas que no pierdan el tiempo. Y hoy yo vengo a decirte que es tiempo de sacudirse, que es tiempo de quitar toda pereza espiritual, que es tiempo de buscar a Dios, porque eso es lo único que vale. Es tiempo de ver con los ojos de Dios, es tiempo de entrar en los hábitos del Señor, es tiempo de amar lo que Dios ama. No te fijes si otro no quiere, si este no quiere, si este actúa así, si este actúa de la otra manera. Me decía una chica el otro día que ella estaba saliendo con un chico, y entonces, y yo le digo, ¿y él conocía al Señor? Le digo, y me dice, no, no lo conoce. Y le digo, ¿y lo has llevado al Señor? Porque claro que si nosotros somos hijas de Dios, nuestro mayor deseo es que las personas conozcan a Dios. Y le digo, ¿lo has traído, no lo has invitado a la iglesia? Y me dice ella, no, porque él dice que las iglesias, hay mucha gente hipócrita, me dijo. Entonces, pues, pero me dijo que él iba a ¿verdad? A la iglesia católica, lo cual está bien. Entonces, pero mientras yo la estoy oyendo, porque yo quiero decirte que nosotros hacemos las excusas más, como diría yo, a veces tontas, para no, eh, para no buscar a Dios, o para, ¿verdad?, hacer nuestro propio deseo. Entonces yo le digo, déjame preguntarle déjame, te pregunto algo que tal vez le puedes preguntar a él. ¿Y qué tú crees de esto? ¿Que donde él va no hay gente hipócrita? Y me dice, sí, ok, le digo yo. Y en su trabajo, le digo yo, ¿él no encuentra gente hipócrita? Sí. Y cuando va a un cine no encuentra gente hipócrita. Sí, esa gente hay en todos lados. Pero nosotros, le digo, vamos a buscar a Dios. Y por eso es que vamos a la iglesia, para que Dios quite toda, ¿verdad?,
a oír la palabra que nos cambia y nos hace genuinos. Porque a veces nosotros no, te pueden decir, es que yo no voy porque la fulanita, el sultanito, porque esto, porque el otro. Nosotros estamos más que por eso. Tu vida es tan esencial en las manos de Dios para tus generaciones, para las personas que están alrededor de ti. Por eso se necesitan personas con el carácter de Cristo para que puedan representar a Jesús en cualquier lugar donde vayan, en cualquier lugar donde estén. Nosotros necesitamos a Jesús. Y hablando de hábitos, hemos estado hablando de la importancia de las escrituras y no solamente de la importancia de las escrituras, pero de la importancia de qué es lo que las escrituras hacen a través de ti. Por eso hemos estado hablando del Emoao. Y si nosotros queremos ver con los ojos de Dios, y si queremos tener el corazón de Dios, y si queremos llenarnos de la vida de Dios. Me encanta. Estamos leyendo el libro de Timoteo y yo me gozo con el libro de Timoteo. Me encanta Timoteo. Y la segunda epístola del libro de Timoteo es espectacular porque es el consejo de un padre espiritual hacia su hijo Timoteo. Y él le dice por qué él ora y lo trae a través de su vida y le pone los ejemplos de su madre, de su abuela y le dice, Timoteo, ten cuidado. Ten cuidado, aviva el fuego que hay en ti. Y fíjese, Dios pone un fuego en su vida. Dios pone su espíritu, el Espíritu Santo. Pero lo que Pablo le dice es que somos nosotros los que nos debemos de disponer para avivar el fuego de Dios en nosotros. Somos nosotros los que debemos de estar listos para decirle al Señor, aviva el fuego que hay en mí, aviva el fuego que hay en mí. No dejes que nada te distraiga, no dejes que nada te desenfoque. Y en este día yo quiero llevarlos porque si algo hemos estado aprendiendo es cómo nosotros tenemos que practicar. Mire, yo les decía un día de estos, estamos llenos de tanto conocimiento. Esta es la era del conocimiento. Hay cantidad de información, pero es la era donde las personas viven más mal. Yo, yo me recuerdo que cuando yo era una niña, yo no podía ir a la iglesia sin Biblia. Y nuestra manera de leer, de escudriñar, de estudiar la Biblia, era bien como, tanto en mi casa, mi mamá hacía el servicio, el altar familiar, le decíamos nosotros. Y mi mamá siempre llegaban otras personas para sentarse a la mesa con nosotros. Y crecimos sabiendo dónde estaban los libros de la Biblia. Crecimos memorizándonos la palabra. Pero hoy, a pesar de que hay tanto conocimiento, que hay tantas Biblias, que hay tantas traducciones, es el tiempo donde hay más escasez de palabra en el corazón de las personas. Por eso no nos vamos a cansar de hablarles de la necesidad de volver a la palabra. Hoy las personas están viviendo en tiempos de peligro, pero no solamente están viviendo en tiempos de peligro por la falta de palabra. La gente está haciendo de Jesús, está haciendo del Señor lo que ellos quieren, o sea, no se
se alinean con la palabra. Es el Jesús que ellos quieren, no el que la palabra dice. Y tenemos que tomar el hábito y vamos a seguir insistiendo, vamos a insistir en la oración, en la lectura de la palabra, vamos a insistir en la comunión, vamos a insistir en los frutos del Espíritu, porque eso es lo que nos va a llevar a una vida de carácter. Y si quieres estar sano emocionalmente, tienes que estar sano espiritualmente. Tenemos que estar sanos espiritualmente. Sin la Biblia, Jesús será lo que te dé la gana que sea. Y déjame decirte que es la palabra de Dios. Y vamos a irnos al libro de 2 de Timoteo 3:16. Y quizás lea unos versos antes y unos versos y el último verso. Pero mire, yo quiero decirle que la Biblia es el mapa mental de Dios, es la mente de Cristo. Uy, qué poderoso. Cuando tú lees la Biblia, tú estás adquiriendo la mente de Dios. Es la que nos muestra nuestro destino. La Biblia es una obra de arte. Es en sí del cielo. Es lo que ha inspirado a otros libros y lo que ha inspirado aún a otras religiones. Es lo que ha marcado el tiempo entre antes y después. La Biblia es el Dios hablando a tu vida y se encierra en algo. ¿Tú sabes por qué la Biblia es tan importante? Porque la Biblia se trata de una persona y es Jesucristo. O sea, que el Padre nos reveló al Hijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que a través del Hijo lo conociéramos a Él y tuviéramos una nueva vida, a través del Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Pero la Biblia es algo que te habla desde el principio hasta el fin. Tú sabes que aún las personas que son, ¿cómo se dice? Del Medio Oriente, los musulmanes mencionan a Jesús en sus escritos. O sea, muchos libros, los valores de los países tienen base en la Biblia. Las universidades, la primera universidad de Stanford fue plantada por personas que conocían a Dios y una de las palabras que dice las palabras que se escribió primero en esa universidad es que el Señor es mi luz y mi salvación. La Biblia ha sido la inspiración para las universidades de aquí, de los Estados Unidos, para Harvard, para todas estas universidades que son tan conocidas, tan reconocidas, todas nacieron con bases bíblicas, porque esos fueron los padres de esta nación. El problema es cuando queremos sacar a Dios de nuestras vidas y sacar la palabra de nuestras vidas. Un cristiano no puede ser cristiano si la palabra no habita en su corazón, porque la Biblia es una persona y se hizo carne y se llama Jesucristo. Y Jesucristo vive en nosotros. Si la palabra de Dios vive en nosotros, entonces somos cristianos
creyentes, seguidores de Jesús, seguidores de su palabra. Alguien dijo, una sola página vale más que todos los libros del mundo. Una sola página de la Biblia vale más que todos los libros del mundo, porque es revelación del cielo, revelación de Dios a tu vida. Por eso cada vez que se lee la palabra, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo a nuestra vida. Y mira lo que dice el libro segunda de Timoteo 16. Me encantaría leerte todo, Timoteo. Y me encanta Timoteo porque el libro de Timoteo puedes ver al apóstol Pablo todas las enseñanzas que le está entregando. Necesitamos siempre a alguien que nos enseñe, a alguien, personas que sean personales, que estén presentes contigo para ver tu crecimiento. Pablo estaba presente y decía de Timoteo que era un hijo en la fe, era un hijo a cual él estaba instruyendo y lo estaba cuidando de que ese fuego siempre estuviera avivado en él. Estaba cuidándolo de con quienes estaba relacionándose. Si tú lees todo el capítulo 3 del libro de Segunda de Timoteo, te vas a dar cuenta cómo comienza el capítulo diciéndole, ¿verdad? Cómo está el mundo en esos tiempos. Y él le dice, debe de saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Mira el mundo que está describiendo el apóstol Pablo. Es el mundo en que estamos viviendo hoy en día. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Ahora dime, ¿con qué vamos a demostrar nosotros que respetamos a Dios? Con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Cómo nosotros nos comportamos demuestran quién es Dios en nosotros. Por eso esta parte de las escrituras que te voy a traer, aunque ya falta poquito tiempo, me encanta porque hay 3 puntos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta, que el apóstol Pablo a su hijo que estaba cuidándolo, que estaba instruyéndolo, que lo había establecido para que guiara a la iglesia, le estaba diciendo que se cuidara, primero que se cuidara de estas personas, porque le dice más abajo, no te hagas amigo de esa clase de gente porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas. Llevados por el pecado. Y Pablo le dice, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás relacionando? Y le habla de los hábitos. ¿Qué hábitos estás teniendo? Y le
instruye y le da una dirección y algo que él tiene que hacer. Y esos son a los versos que nos vamos a llegar ahora. Y esos son los versos que tienen que palpitar en nuestro corazón, que tienen que estar en nuestra vida, que se tienen que hacer vida en nosotros. Por eso no tomes a la ligera el tiempo que Dios te da. No tomes a la ligera los momentos que Dios te da para que escuches la palabra. No tomes a la ligera ese tiempo que Dios te permite que su palabra sea expuesta. No tomes a la ligera en la vida que Dios te da, porque a través del carácter, a través de cómo nosotros nos comportamos, estamos demostrando si Dios vive en nosotros o no vive en nosotros. De lo contrario, el mundo y el enemigo te envuelve con el orgullo, con el odio, con las discusiones y con todo lo anterior que hemos leído. Pero el apóstol Pablo le habla a Timoteo y aquí dice últimas instrucciones para Timoteo, pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. Qué lindo que tú puedas decirle a tus hijos, qué lindo que puedas decirle a las personas, pero tú conoces mi enseñanza. Si yo quiero que alguien me recuerde, es porque siempre les hablé de la palabra, de la importancia de la palabra, porque la palabra vive en mi vida y porque les hablé de la importancia de la oración y de la importancia de servirle a Dios, porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la vida, tenemos a Jesús en nosotros. Y dice, dice, pensar, ¿sabes cuánto confío en Dios? Ese fue el verso 10. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Tres cualidades imprescindibles en la vida de nosotros los cristianos. Me encanta cómo la luz de la ventana me entra y me marca. Pero es algo imprescindible. Mire, habla de tres cosas. Tú has visto la obra de Dios, se tiene que ver en nuestras vidas. La palabra es tan esencial. La palabra es bella, es hermosa, y cuando tú te llenas de ella, vas a ser hermoso, vas a ser hermosa, porque la palabra de Dios te transforma y dice, tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar dificultades. No importa. Mire, Pablo había sido un buen ejemplo para Timoteo. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos. Tenemos que ser buenos ejemplos. Buenos ejemplos de la palabra. Buenos ejemplos de la vida de oración. Buenos ejemplos de la paciencia y de estar de pie aún en las dificultades. Buenos ejemplos. Pero mira, no te va a mantener tu propia fuerza. Te va a mantener la palabra que te enfoca en él. Te va a venir la palabra de Dios a tu vida. Te va a venir la palabra del Señor. Cuando tú estás en tiempo de dificultad, la palabra de Dios es la vida que viene a tu corazón. Es esa palabra que te llena, que te sustenta, que te liberta. Es esa palabra la que te fortalece, la que te bendice. Es ahí donde te tienes que agarrar. El Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío.
No importa por qué momento estés pasando, esa palabra te fortalece y aún en las dificultades te mantienes firme y aún en las dificultades sigues perdonando y aún en las dificultades tienes paciencia para esperar la respuesta de Dios. Y ese era el ejemplo de Pablo. ¿Sabes? Se frizó, fue mi computadora. Sí, está frisado. Ah, Pablo, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. El verso 14 dice, tú debes de seguir creyendo en lo que aprendiste y sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien quiénes te lo han enseñado. Tú tienes que saber muy bien quiénes te enseñan. Tú tienes que verlos en las diferentes áreas de su vida. Pablo les decía esto. Y mira, no que seamos perfectos, porque perfectos no somos. Oh, pero somos constantes. Estamos ahí amando a Dios, buscando a Dios, amando su palabra, viviendo cada día en el perdón, viviendo cada día en la entrega, reconociendo quién es nuestro Señor. Recuerda, le dice que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. O sea, ¿a quién lleva Pablo? A Timoteo, a Jesucristo. Jesucristo. Y aquí viene lo que yo les voy a dar. Y dice, todo lo que está escrito en la Biblia porque las escrituras, dice otra versión, son inspiradas por Dios. Las escrituras fueron inhaladas, así dice la traducción, fueron inhaladas, vida, eso significa vida, vida. Las escrituras son vida, la vida de Dios. Es el mensaje de Dios. Y aquí vamos a ver, y es útil para enseñarle a la gente, para ayudar a corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Tres cosas muy importantes. ¿Por qué debemos de leer las escrituras todos los días? Tres cosas. ¿Por qué es tan importante que las escrituras sean ese ancla de nuestro ser? Esas tres verdades tienes que entenderlas y atesorarlas, porque Dios te está hablando y te está diciendo, hija, hija, no seas ciega, disfruta lo que te he dado. Aprendí a ver como yo veo, pero para eso hay que quitar las cataratas, hay que quitar, ¿verdad? Todo aquello que te empaña, toda nube oscura que te quita de que veas como yo veo. Toda escritura es inspirada por Dios. Tienes que saber que esa es la verdad de Dios, pero muchas veces, como yo digo, el enemigo. Hay voces que te hablan en la mente y una de esas voces es la voz de Dios, pero también la voz del enemigo y lo que tú te hablas a través de lo que te alimentas. Si te dejas alimentar por todo lo que está pasando, no vas a ser la persona que va a levantar el altar que Dios quiere levantar a través de tu vida para traer limpieza, para traer libertad, para traer sanidad. Mira, Dios te está haciendo ver las cosas en el mundo, no para que tengas temor, sino para que te levantes con la palabra, con la autoridad, con
con lo que Dios te ha dado para hacer de ti un mundo diferente, un vecindario diferente. Comienza orando por tu vecindario, comienza orando por tus vecinos. Quizás hoy digas, ay pastora, pero es que esta ciudad de Guayaquil o este país está en problemas. Mira, Dios nos ha mandado a nosotros a hablar mal de los presidentes. Dios nos ha mandado. Por eso nosotros a veces estamos teniendo resultados porque estamos hablando mal de lo que Dios nos ha mandado a orar. Y hay personas que se ponen a hablar tan mal, y es cierto que tal vez las cosas no están bien, pero Dios te ha mandado a hacer un altar para que lo levantes, para que declares la palabra, para que ores, para que empieces a declarar la palabra sobre tu ciudad, sobre tu vecindario, sobre tu estado. Aquí le decimos estado, ¿verdad? Dios nos ha mandado y tenemos que abrir los ojos espirituales. Tú eres la persona que Dios ha llevado y llevará a los vecindarios para hacer la diferencia. Dios va con su ejército. Dios va contigo como poderoso gigante. El Señor dice, yo he puesto a una persona estratégica en este vecindario. Yo he puesto, pero a veces nos olvidamos y no oramos por las personas. Nos quejamos de los vecinos, pero no oramos por ellos. Pero cuando tú te pares, Dios va a empezar a limpiar cuando tú proclames la palabra. Por eso no te olvides de la palabra de Dios. Es el hábito ¿verdad? Número uno es la búsqueda, la prioridad a Dios. Si tu vida tiene prioridad con Dios, vas a poner la palabra en una prioridad. Y mire que les hemos entregado el Emoao, que gracias a Dios lo están usando y están haciéndolo con la familia, porque aquí vienen las tres verdades, y esas verdades las encontramos cuando escudriñamos la palabra. Y aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los libros de la Biblia, todos, es inspirada. Quiere decir soplada por Dios. Soplada por Dios. En segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esta palabra, mira, esto tiene tanto valor. Esto tiene tanto valor. Hablábamos con los chicos el domingo que venían y le decía, porque estaban hablando de ordenar Biblias. Qué importante es tener una Biblia escrita así, para leerla, para amar la palabra. No es el libro, es la palabra que vive en nosotros. Porque hay personas que lo abren y lo ponen en la casa para que no, es la palabra que tú crees, es la palabra que tú vives, es la palabra que tú confiesas. Esa es la palabra viva. Ahí es lo que Dios quiere. Ha sido inspirada por Dios. Las escrituras no fueron por hombres, sino que vinieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso hay poder en las escrituras. Y eso lleva a dos cosas, que las escrituras tienen autoridad. ¿Por qué las personas no creen? Porque no saben la autoridad que tienen las escrituras. Las escrituras tienen autoridad.
Por eso debemos de confiar plenamente en la palabra de Dios, porque fue Dios quien la transmitió, de modo que esa es una verdad que no tiene error. Es una autoridad y no tiene error. Ahora déjenme decirle algo. Pueden haber errores en las traducciones, pero no errores en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay error. Cuando se tradujo, y ese libro que se tradujo con, se puede decir, de todos los libros que se han escrito, con más, ¿cómo se decía? Integridad, pero con todo eso, algunas cosas se han perdido en las traducciones, pero ahora lo que hacen es que se van a la mayoría de los manuscritos para poderlos, ¿verdad? Porque recuérdese que se han encontrado manuscritos originales y la Biblia tiene tanto tiempo y el único libro que ha permanecido porque es un libro que tiene autoridad. Es el libro de Dios. Y el libro de Dios no puede ser movido fácilmente. No puede ser quitado porque es de Dios. Y Dios le ha permitido que llegue a sus manos. Solo le voy a mencionar los otros 2 puntos y la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. ¿Cuántos quieren seguir oyendo? Hoy no los hice participar, pero la otra semana los voy a hacer participar, que me encanta hacerlos participar para que todos prediquen conmigo. Y las escrituras son útiles, beneficiosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es útil, es beneficiosa para mi vida. La palabra de Dios me beneficia. Me ayuda, es la medicina. Ahí está la psicología, la medicina, ahí está. Todo lo que necesitamos es la mente de Dios. Es la mente de Dios, que es la sabiduría. Y la persona sabia es la que tiene más palabras. Dios nos va a dar, ¿verdad? Sabiduría en abundancia, pero tiene que tener palabra. Ahora le pregunto, ¿es usted sabio o no? Dígame cuánta palabra de Dios tiene en su corazón y cuánto pone en práctica. Así somos de sabios. Y, y lo último que le voy a dar, y en la otra semana le vamos a enseñar esto. Toda escritura, dice, no solamente es inspirada, útil, sino que es también para redarguir, sea que la escritura nos perfecciona. La escritura nos perfecciona. La escritura es inspirada por Dios, es útil y la escritura nos perfecciona. Y me encanta el último verso. Y quizás no se lo voy a tocar todo hoy, porque mire, cuando hablamos de la palabra, el tiempo se hace corto. De modo que los servidores de Dios, y eso me encanta, me encanta, me encanta mientras estudiaba, estén completamente completos, capaces, entrenados para hacer el bien, para enseñárselos a otros. Siempre hemos dicho que somos cargadoras de bien. Las escrituras son inspiradas, son sin error, son útiles. Nos redarguyen, nos enseñan, nos hacen capaces, nos quitan lo malo, quitan todo aquello que destruye tu vida para que tú seas capaz,
enteramente preparado. Me encanta versión Reina Valera, enteramente preparado para toda buena obra. Como soldados de Jesús, como soldados de Jesús, estamos preparados para toda buena obra. La otra semana le voy a decir cuáles pueden ser esas obras. Así es que hasta la próxima capítulo de la Biblia. Pero ahí donde estás, quiero decirte que el Señor quiere que veamos con sus ojos, que apreciemos lo que es más preciado. No importa cuántas Biblias hayas tenido en tu casa, no importa cuántas versiones hayas tenido, lo más importante es que la ames, que la guardes. Las mentiras del enemigo van a querer venir a tu mente, pero el Señor te dice: yo soy tu Dios. Yo soy la sabiduría. Ese problema, esa situación es conmigo. Yo soy tu sanador. Pero cómo eso penetra hasta lo más profundo de tu ser. El Señor te dice: yo te escogí para manifestarme en ti. Yo te escogí con un propósito. No pelees más conmigo. Somete tu voluntad a mí. Ámame, ama mi palabra y deja que yo te transforme, porque esta palabra es útil y te enseña, te corrige, te instruye. Lo que estás pasando, yo tengo el poder. Yo soy el que te guía, yo soy el que te cuido, yo soy el que te sustento, yo soy el que hablo por medio de ti. Yo soy el que te suplo y te ha dado autoridad por medio de mi palabra. ¿Por qué pierdes el gozo? ¿Por qué pierdes la alegría? Si yo soy tu gozo, si me tienes a mí. Espíritu Santo, atesoro tu palabra. Señor, quita todo hábito incorrecto. Y hoy, dilo conmigo, hoy someto mi voluntad para hacer lo que tengo que hacer. Hoy someto mi voluntad para buscarte, para amarte. Señor, no podemos esperar de los que no te conocen, pero tú estás esperando de nosotros.
que hagamos la diferencia. Hoy vengo estableciendo por tu autoridad cada persona que está en esta plataforma, en cada vecindario donde se encuentra, en cada hogar, Señor, en cada ciudad, en cada lugar donde trabaja, que la presencia tuya, que el poder tuyo se manifiesten. Padre, tú cuentas con nosotros. No dejes que desperdiciemos el tiempo. Hoy nos disponemos delante de ti y te damos gracias por confiar en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amo. Amén, amén y requete amén. Qué rico tiempo el que Dios nos ha regalado, familia hermosa. Seguimos conectadas, ¿verdad? Quizás no en esta plataforma, pero sí con la presencia de nuestro Rey de Reyes. Hagan sus emoao. Por ahí yo he estado subiendo algunos que he estado compartiendo con mi familia y han sido de mucha bendición porque me están respondiendo y eso es buena señal.